Las variables estadísticas son características o cualidades de una persona, animal u objeto, las cuales puedes medir, como por ejemplo la edad, la temperatura, el peso, también la altura de un edificio. Existen dos tipos de variables, las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas, como su nombre mismo lo indica, hace referencia a cualidades o características de un individuo o también un objeto. Por ejemplo, el color de los ojos de una persona. En las variables cuantitativas tenemos que son aquellas características de un objeto o de un individuo, pero esta variable se basa más que todo en la parte numérica. Un ejemplo de esta variable podría ser la edad de mis compañeros de clase. Además, esta variable, en diferencia de la anterior, se divide en dos tipos. De dos tipos tenemos la cuantitativa discreta y la cuantitativa continua. En la cuantitativa discreta tenemos que es cuando una variable solo puede tomar valores enteros. Ahí viene a ser discreta. Son aquellas que toman solamente determinados valores y no cualquier valor que se encuentra entre dos de ellos. Un ejemplo de este podemos decir el número de alumnos que hay en un salón de clase. Porque, o sea, en un salón de clases no podemos tener 25 alumnos y medio. En las variables continuas vendría a ser cuando entre dos valores cualquiera puede haber valores intermedios, por decir, se toman todos los valores de un determinado intervalo. Por ejemplo, el peso de las personas. Ahora hablemos un poco sobre las escalas de medición de cada variable. En la cualitativa posee las escalas de medición nominal y ordinal. La nominal comprende los datos o características nominales que no tienen un orden. Por ejemplo, el estado civil de una persona. Podemos decir casado, divorciado, etc. La segunda es la ordinal, la cual es cuando las observaciones pueden colocarse en un orden relativo con respecto a la característica. Por ejemplo, cuando hay una competencia y alguien gana el primer lugar, el segundo lugar y el tercer lugar. Es un orden. Ahora, en la variable cuantitativa encontramos la de razón y la de intervalo. En la de razón se define como un tipo de datos cuantitativos que se caracterizan por un punto de cero absoluto, lo que significa que no hay ningún valor numérico negativo. Por ejemplo, al momento de calcular la distancia de un lugar a otro. Ahora, por último, también tenemos la de intervalo, la cual es cuando existe una distancia medible, pero no tienen un origen real. Por ejemplo, la temperatura.